Muy difícilmente voy a poder hacer el video completo acá afuera, pero hoy quiero hablar de algo llamado justicia. Pero justicia vista bajo los ojos de mi papá. Un hombre humilde, justo, noble. Es una madre mi papá. Tan así que lo llaman a desearle el Día de la Madre porque es una madre. Muy posiblemente no voy a hacer todo el video acá porque está haciendo muchísimo viento. Pero quisiera mostrarles una partecita de esto y hablar de la justicia y de la justicia vista bajo los ojos de mi papá, que antes de hacer este video lo llamé y le pregunté qué era justicia para él y me dijo lo siguiente: justicia para mí como humano y como hombre de fe, es centrarme en el bien, es intentar no salirse de los carriles. En términos jurídicos, es dar a cada persona lo que le corresponde de forma equitativa. Es un principio centrado en el bien común y no necesariamente en el bien igual. Quiero mostrarles un tatuaje que tengo acá, pero que eso sí me va a tocar hacerlo adentro porque con el viento será imposible. Pero aunque me voy a basar en la espérense, me pongo el guante. En la definición de mi papá, quiero nombrarles algunos libros de literatura que hablan de la justicia. En la antigua Grecia está la Odisea de Homero. Está la Odisea de Homero. La Edad Media, El nombre de la rosa, de Humberto Eco. En la modernidad, El conde de Montecristo, de Alexander Dumas. En el siglo XIX, que este es muy importante, está Crimen y Castigo, de Dostoyevsky, pero además si pueden leer también Vigilar y Castigar, de Michel Foucault, de un filósofo francés, teórico francés, que es mi favorito. Y él tiene un libro que se llama Vigilar y Castigar, pero además él tiene diferentes textos que habla de cómo el siglo XIX crea las instituciones. Entonces crea la escuela, crea la cárcel, crea los hospitales. Entonces el siglo XIX, si pueden leer ambos, o sea, como la mirada de la justicia en esta novela Crimen y Castigo, pero además en Vigilar y Castigar de Foucault. También sería más como en el siglo XX el proceso de Kafka. Espérense que me toca entrarme porque no me aguanto. Bueno, también pueden leer La fiesta del chivo de Vargas Llosa, A sangre fría de Truman Capote. Y si quieren leer algo más corto, porque no quieren leer novela, Paco Yunque, del escritor César Vallejo. Es un cuento. Y es un cuento muy interesante que habla de las diferencias sociales y también del bullying. Entonces, para este mundo actual de bullying, que antes no era que no existiera, sino que ahora transgredió los límites de la vida privada y de la vida pública y de las redes sociales, pues sería interesante que lo leyeran. Es un cuento. Me tocó entrarme porque el frío y el viento no me dejaban, y creo que me va a tocar acá también moverme para que me vean un poquito mejor y poder seguir hablando de esto de la justicia, en la que hablaré de algunos ejemplos de por qué mi papá dice que yo nací con un letrero de justicia. Pero vamos a ver si lo pueden ver, espérense, me volteo acá. Y es que mi papá dice que yo nací con un letrero en la frente de justicia y yo me hice un tatuaje de eso. Él dice que desde chiquita
como de alguna forma es el bien común y darle a los otros de forma equitativa lo que merecen, pues yo lo hice al nacer. Yo nací el 11 de octubre. El 11, mi mamá nació el 11 de junio y mi papá el 25 de octubre. Entonces mi papá dice que yo nací en el día que nació mi mamá y en el mes que nació mi papá, y que eso es justicia. Darle a cada uno lo que, de forma equitativa, lo que merece. Yo tengo varios tatuajes y la mayoría de mis tatuajes están centrados en Alejandro y en nosotros dos. Y en algún punto dije, bueno, tengo que hacerme unos tatuajes relacionados también con las otras dos personas que tanto amo, que son mis papás. Ellos ninguno me dio ninguna idea, no querían que yo me hiciera más tatuajes y yo les decía como igual me lo voy a hacer. Y bueno, ahí se me ocurrió este de mi papá. Este es incluso con la letra de mi mamá y está la letra de mi papá. Entonces aquí estamos los tres, pero estoy yo. O sea, es mi cumpleaños, pero está relacionado con lo que mi papá me había dicho. Si no, no me lo hubiera hecho. Es como, no me lo hubiera hecho. Es como ese significado que tiene y que mi papá ha dicho con respecto a mí de mi letrero de justicia y de ser muy vertical, como tener una forma de ser que es así, que me cuesta moverme o frente a algo que yo considere injusto o que no considere como, no sé si correcto, porque ya eso es como un tema moral, pero sí no flaqueo fácilmente frente a cosas que yo no considero que para mí no estén bien. Y para mí que no estén bien es que siempre estoy centrada, no sé si siempre, porque es una palabra muy general, pero intento basarme en ser consecuente conmigo misma. Y bueno, pues la idea es poder contarles acá algunas historias de ese letrero de justicia, que tengo muchas, pero muchas historias, pero puedo iniciar contándoles algunas de ellas. Y puede que, como en la novela de Dumas, algunas veces yo haya llevado la justicia a mano propia. Como el primer ejemplo que me ha dado mi papá desde niña, y es que, como muchas personas, tenemos esta cicatriz acá en la quijada, que es como el primer combate que tuvimos algunas personas de los 80s, cuando éramos chiquitos y chiquitas. Y es que en el jardín en el que yo estaba, había un niño que pues le estaba haciendo bullying a otro más pequeño. Yo no tengo tantos recuerdos, pero sí recuerdo ese momento en particular. Y es que el niño este grande era cachetón y me acuerdo que tenía como rosácea, o sea, hoy sé que eso es rosácea, como estos cachetes como muy rojos. El hecho fue que molestó o le hizo algo, creo que golpeó, no me acuerdo bien, a otro niño más pequeño. Y pues yo me metí y lo agarré de los cachetes, le di un mordisco en el cachete y yo estaba, eso era como, no sé, había como un lugar como de ballet, como un salón de danzas. Entonces había pues obviamente un espejo y había estos palitos, estos cilindros de ballet. Y el niño, pues al yo morderlo, al defender al otro niño, pues me tiró contra ese tubo y yo caí así. Y yo solo me acuerdo después de mucha sangre, mucha sangre, mucha sangre. Me imagino que llamaron a mis papás y la historia pues está relacionada en que yo defendí al niño chiquito, pero pues lo defendí también con golpes. Siempre he sido una persona muy reactiva, eso no quiere decir que me guste esa parte de mí, pero es la forma en la que mi cerebro primitivo ante el peligro reacciona, ante el peligro cuando sabe, digamos, que puede ganar,
Cuando estaba en Neiva también, en un colegio, porque fui a vivir unos meses allá por cosas tremendas, porque yo era muy tremenda, muy rebelde. Me tuvieron que mandar un tiempo para Neiva y yo estudiaba en un colegio que se llama el Campestre y era literalmente campestre. Y una vez ¿cómo se llama eso? Un panal de abejas se cayó enfrente mío, así, ¡puf! Me acuerdo que me picó una abeja dentro de la nariz. ¿Y qué hice yo? Pues salí corriendo. Es decir, cuando el cerebro primitivo sabe que va a perder, pues huye o hace algo. Pero generalmente lo que yo hago es reaccionar de forma. Yo no me congelo, yo no huyo, generalmente reacciono de estas maneras y luego, por supuesto, me dan muchos nervios. Yo después con el tiempo he entendido que así funciona mi cerebro primitivo y sobre todo yo lo entendí cuando Alejandro se murió, porque en el duelo inicialmente o durante un tiempo, que no importa cuál sea, entramos en modo supervivencia. Y lo único que funciona es el cerebro primitivo. Entonces huimos, nos congelamos, ahorita hay otro que se llama nos sometemos o reaccionamos. Eso también hizo que cuando Alejandro pasara por situaciones complejas como que convulsionara o, bueno, diferentes situaciones en esos 9 años que no quiero ahorita entrar a hablar del tema, pero yo siempre reaccioné. Entonces él siempre me decía que yo podría llevarlo a él en bicicleta a la clínica, así él estuviera inconsciente, porque yo reaccionaba. Hay gente que se congela, hay gente que en situaciones difíciles no sabe cómo actuar y no sabe qué hacer. Yo no, yo lo cargaba, yo lo volteaba, porque mi cerebro primitivo reacciona de esas formas. Obviamente eso tiene cosas como afortunadamente mi cerebro primitivo funciona de esa manera, entonces en la enfermedad de Alejandro o en situaciones complejas yo sé cómo reaccionar o reacciono, no me congelo ni huyo, sino que reacciono, pero pues eso también ha llevado que en otras ocasiones yo reaccioné algunas veces quizás de forma violenta, pero es la forma en la que, no estoy justificándome, pero es la forma en la que mi cerebro actúa. Ya no tanto, ya la vida me ha golpeado, incluso durante un tiempo en el duelo, yo pensé que esa parte nunca iba a volver, porque además quise como esconderla, como que quise esconder esa parte tan reactiva porque cuando me pongo brava puedo ser muy hiriente, muy, muy hiriente. Alejandro me decía que yo lo embelezaba con sus palabras, pero que cuando estaba molesta lo quemaba con ellas. Y yo no necesito subir la voz, así como estoy hablando acá lo puedo hacer, pero doy donde más duele. Entonces con su muerte como que esa parte de Carolina se escondió, yo pensé que se había muerto y cuando empezó a salir yo no la quería de vuelta. Como que me sentía avergonzada porque muchas veces en nuestras peleas, que fueron muy pocas porque Alejandro y yo no peleábamos mucho, pero puedo llegar a ser muy, muy, muy hiriente. Entonces, ahorita hay muchas personas que pueden ver una faceta mía como, ay, Carolina es dulce o Carolina es amable. Sí, pero también soy muy directa y tengo un temperamento muy fuerte y si me molesto, uff, pues sale una Carolina que en el colegio, en ese colegio chiquita, me pusieron Manimal. Manimal es una serie de los 80s de un señor, de un tipo que creo que era investigador, yo no me acuerdo bien, pero él se transformaba como en culebra, en lobo, y entonces en el colegio me pusieron Manimal porque cuando yo me ponía brava me volvía Manimal, o sea, me transformaba como un animal. Insisto que con el tiempo yo he cambiado, pero sí fui muy reactiva y llevaba, digamos que, la justicia a mano propia muchas veces. Y hoy también me parece importante hablar de este tema porque de alguna forma siento que cuando yo llego a ciertas circunstancias y me entero de ciertas cosas o yo hago parte sobre todo de cosas que para mí son injustas, o sea, que yo veo y además pasan conmigo o con personas que yo amo, es como yo tengo que hacer algo con esto. Y en algún momento, tarde o temprano, yo voy a publicar a través de este canal de YouTube un texto que yo escribí que se llama El disfraz de la virtud.
en donde no hablo específicamente de alguien, o sea, no es que no voy a decir el nombre propio de esa persona, no es necesario, pero únicamente gracias a que yo pasé por eso, hoy en día soy muy amiga de una persona por la que también pasó por circunstancias muy complejas con ese personaje y, y creo que ahí está la justicia. Y ese personaje sabía que yo no me iba a quedar callada. Y yo no me quedé callada. Es decir, no lo voy a exponer acá de forma pública, pero cuando ya hubo cosas como límites, ya pues yo recurrí a mi familia, recurrí a escribir, porque muchas veces es vergonzoso pasar por situaciones como esas, pero bueno, eso es algo que yo hablaré después en el disfraz de la virtud, pero pues esto puede ser un abrebocas y también como una real motivación para poderlo hacer, porque creo que puede ser un texto publicable, por supuesto, pero creo que más allá del dinero que pueda yo tener por publicar ese libro, creo que quiero que llegue a muchas personas y a mí me gusta leer en voz alta, entonces lo voy a leer en voz alta. Pero bueno, quiero hablar de otros ejemplos de justicia y que tienen que ver mucho con mi personalidad y que no tiene que ver solamente como con el contexto en el que yo estoy y en los espacios seguros en los que yo estoy. Como en estos videos he hablado algunas veces de mi migración a Inglaterra, por ejemplo, cuando pienso en eso que yo viví en Inglaterra, así yo estuviera vulnerable, estuviera en una situación muy vulnerable, sin familia y sin amigos, llevé la justicia a ciertos espacios, porque era como, no puede ser que esto esté pasando acá. Como por ejemplo, una vez yo trabajaba en un hotel, yo era mesera en un hotel, y en ese hotel también trabajaba un colombiano que se llamaba José. José era de Santa Marta. Yo nunca volví a saber de José. No sé si él vaya a ver este video y me vaya a contactar, sería increíble, pero yo nunca volví a saber de José. José me había dicho que él era gerente de una empresa de pollos, que no voy a decir el nombre porque no sé, muy importante del país, que ya no es tan importante, pero en los 90 era como wow. Él era el gerente de ese lugar en Santa Marta y en algún momento lo echaron y una de las justificaciones que le dieron era que él no sabía inglés. José ya no sé cuántos años tenía, yo tenía 23 o 24 años, yo veía a José mayor, lo veía muy papá, efectivamente él era papá, tenía 2 hijas, creo que adolescentes y su esposa, y él se fue a estudiar a Londres inglés. Entonces José muchas veces me pedía el favor que yo no le hablara en inglés, porque José, además de lavar los platos, antes de llegar a lavar los platos, él hacía cleaners, él limpiaba, entonces él no tenía cómo interactuar en inglés. Y en el único lugar en donde hablaba en inglés era en el restaurante, pero yo en ese afán, en ese hotel, y yo en ese afán, pues el cerebro, yo lo veía a él y él le hablaba en español, entonces muchas veces me pedía que le hablara en inglés y yo como, sí, claro, José. El tema es que una vez, Shvetla, que era la chef de Bulgaria y a quien quiero mucho y recuerdo con mucho cariño, como a muchas personas en ese hotel, en especial polacos y polacas. Shvetla se me acerca y me dice como, Caro, le prohibieron a José hablar. Y yo, ¿cómo así que le prohibieron a José hablar? Sí, pues es que José habla mucho y entonces me dicen que porque José no está haciendo bien su trabajo, le prohibieron hablar y eso a mí me parece inaudito. Y yo decía, no puede ser que a estas alturas del mundo y en un país en donde se supone que los derechos humanos son importantes y fundamentales, esté pasando esto, como no puede ser, no lo voy a permitir. Cuando yo llegué a Londres, yo llegué a una casa de ingleses que mis papás, pues que desde Colombia mis papás pagaron para que yo llegara y me quedara ahí un mes mientras yo buscaba en dónde vivir y trabajar. Que yo en el video del síndrome de Ulises, yo conté que a los pocos días de yo haber llegado me dijeron que me tenían que ir. El tema es que la señora era abogada, lo que pasa es que en ese momento estaba completamente dedicada a su maternidad, pero yo era abogada. Entonces yo fui como, ok, esto está pasando, Susan, me senté a hablar con ella y le dije, mira lo que está pasando. Le están prohibiendo a un compañero mío hablar
Eso está o sea, eso está, me parece inaudito y creo que es ilegal y necesito que tú me apoyes jurídicamente y me digas qué debo hacer porque yo no conozco las leyes de este país en ese sentido y voy a poner, por supuesto, como una advertencia en el hotel, así mi trabajo esté en riesgo. Y ella fue como, uff, ¿en serio lo vas a hacer? Y yo, sí, sí, ahí está, el bien común por encima del bien individual. Eso realmente es justicia para mí. Y es una justicia de la que habla mi papá y por la cual me centro en este tatuaje, ¿no? Igual ya hablé, o sea, podemos hablar de otras definiciones de justicia. Es 2025, estamos en el año 2025 y la justicia y sus términos se han transformado muchísimo. Pero bueno, yo necesitaba herramientas y no solamente llegar allá a decir que eso no era posible, sino que conocer herramientas. Yo redacté una carta redacté una carta y se la mostré a ella y ella me dio como unas ideas y ahí lo establecí, pues las agregué en la carta y fui al hotel y hablé con las dos managers. Una era de Grecia, la otra era de Irlanda y les dije como me enteré de esta situación y traigo una carta, a radicar una carta por las injusticias que veo con respecto a lo que está pasando en este hotel. Espero una respuesta de ustedes, ya tengo una copia para también pasársela a los dueños del hotel, porque este tipo de cosas no pueden estar pasando. Eso, obviamente, pues eso trascendió, allá dijeron que eso nunca había pasado, que yo nunca dije que Amilia Chef Shvetla era la persona que me lo había dicho, no era necesario llegar a eso, pero yo lo escalé y dejé el presidente que iba a hablar con los dueños y ahí sí se asustaron porque los dueños eran ingleses, eran los dueños del hotel. Yo tenía una muy buena relación con las managers, pero una de ellas era muy compleja, muy compleja. Y el mico sabe en qué palo trepa, ella conmigo no se metía porque yo tengo un temperamento muy fuerte y digamos también sabía que mi trabajo podía estar en riesgo, pero también sabía que podía encontrar otro trabajo, o sea, no estaba en un país como Colombia que es muy difícil conseguir trabajo, sino que yo decía como, bueno, y siempre he sido así igual, o sea, como que cuando veo injusticia sin importar el trabajo, sin importar en dónde yo esté, de alguna forma actúo y eso me ha generado muchos problemas, sobre todo con mandos medios, con mandos medios, con mandos medios que quieren tener un poder frente a otros que de alguna forma no se pueden defender, no sé, o que les cuesta, que tienen una personalidad diferente, que tienen hijos para mantener. Yo también tenía que tener ese trabajo, si yo ya contaba acá, si yo no trabajaba, pues no comía. Pero ahí viene lo que dice mi papá, o sea, hay cosas que yo no puedo aceptar ni tolerar, no me caben en la cabeza y actúo sí o sí frente a situaciones como esas. Podría nombrar muchas acá, pero, pero no se trata de todos los ejemplos que yo tengo de justicia, sino también de cómo llevamos la justicia y de cómo ignoramos día a día frente a las injusticias de otros, como que a veces actuamos solo si se meten con nosotros o con nosotras, pero no si se meten con el otro. No quiero decir que necesito llevar la justicia a mano propia como cuando era chiquita y le mordí el cachete y el niño me tiró y tengo la cicatriz acá de mi primer combate, pero sí de dejar de ignorar cuando se dan este tipo de situaciones, porque creo que por eso también pasa, por eso también pasa. Me ha pasado muchas veces y es como algo que yo no puedo controlar y es que si yo veo algo yo tengo que llevarlo a una acción. Creo que tiene que ver también con mi mamá. Mi mamá tiene esa personalidad. Mi mamá, cuando yo estaba chiquita, mi mamá era funcionaria pública de una entidad del Estado. Se pensionó de esa entidad como
muchos papás y mamás de nuestra generación que hasta tenían el pocillo de la empresa o la entidad. Mi mamá no lo tenía, pero ella quisiera que yo tuviera un trabajo estable como ella lo tuvo. Yo ya conté en uno de estos videos que mi mamá se especializó en Japón. Mi mamá se ganó una beca, pero como era funcionaria pública, pues pidió un permiso y le dieron ese permiso sin remuneración, cuando el conocimiento que yo iba a tener en Japón, pues lo iba a aplicar en la entidad en la que ella trabajaba. El hecho fue que el director con el que ella trabajaba le hizo a mi mamá la vida imposible y se metió con mi mamá. Y mi mamá lo llevó toda la justicia a los medios de comunicación, pero además mi mamá no se escondió, no. Mi mamá estuvo en CMI, en Caracol, en como todos los medios de comunicación, porque además mi mamá tenía un montón de contactos y no hizo las cosas detrás, o sea, ella dio la cara y empezó a denunciar por los medios de comunicación las cosas que estaban pasando en la entidad. A tal punto, eso pudo haber sido en el 98, 99, o sea, gobierno de Andrés Pastrana, que el presidente de ese momento, o sea, Pastrana, le pidió la renuncia al director de la entidad. Y mi mamá ese día estaba cumpliendo años cuando lo sacaron y todo el apartamento estaba lleno de gente, o sea, prácticamente toda la entidad de mi mamá llegó al apartamento a celebrar por lo que mi mamá había hecho como un logro que ella había conseguido, porque pues él se metió con ella, pero había un montón de cosas adicionales. Me acuerdo que mi mamá tiene un temperamento muy fuerte, ella me crió como, pasó por cosas muy difíciles cuando era joven, entonces ella me crió como diciéndome como nunca te dejes de nadie, igual aquí estoy yo. Y aunque mi mamá no esté de acuerdo en muchas de las cosas que yo pienso, ella me apoya en todo. Como que de alguna forma sabe que no me voy a salir de ese carril del que habla mi papá. Y no es que me considere una buena persona, porque creo que el bueno y el malo es más un pensamiento de la moral y de la religión, pero intento ser consecuente conmigo misma. Y eso me ha generado muchos problemas en la vida. Pero el hecho, por ejemplo, de que las personas que a mí más me quieren, como Alejandro y mis papás, siempre me hayan apoyado en las cosas, o sea, cuando tengo problemas y yo voy a llegar como a lo profundo de ciertas situaciones, siempre he contado con esas tres personas. Alejandro ya se murió, pero él siempre me decía como, o sea, yo le decía como, mira, es que quiero hacer esto, pienso hacer esto, y él me decía como, me daba como sus consejos y me decía, pase lo que pase, yo te voy a apoyar en la decisión que tú tomes, simplemente aquí estoy. Y mis papás son así, y creo que tiene que ver con esa verticalidad que tengo yo. Y es que yo ya he tomado una decisión y yo se las comunico y es como, quiero hacer esto, ¿ustedes qué piensan? Sin embargo, la decisión es mía. Y ahí está como esa verticalidad. Cuando exponga acá el texto del disfraz de la virtud, también podrá ser una parte de justicia, y no porque nombre al personaje que hizo algo y que no es que lo vaya a desenmascarar, porque no es necesario, no es la idea, sino como una forma de justicia para que otras personas que hayan pasado por situaciones complejas de abuso narcisista puedan de alguna forma tener herramientas y verse ahí. Y este video no iba a salir hoy, o sea, yo no tenía la intención de hablar de esto, pero hablando con una amiga muy importante para mí, dije como, bueno, voy a hablar sobre la justicia y sobre ese letrero que yo tengo acá, para más adelante que al hablar de esto hoy me motive aún más y tenga como una responsabilidad, porque es como, bueno, ya lo dije por este canal, entonces tengo que hacerlo y tengo que volverlo realidad, porque si no simplemente lo estoy pensando y lo estoy pensando, pero no lo estoy llevando a la acción, que me parece que es bien importante llevarlo a la acción.
Y en últimas, este video también va a reconocer que esa Carolina justa ha vuelto, que no tengo por qué rechazarla, que algunas veces reacciono de forma muy reactiva, y que en los trabajos en especial en la parte laboral, eso me ha generado problemas. Pero como digo, siempre me será muy importante ser consecuente conmigo misma, aunque eso genere consecuencias. Cualquier decisión que tome va a generar una consecuencia, pero mientras yo me sienta tranquila conmigo misma, eso es lo más importante. Y sí, genero muchas veces cuando llego a ciertos espacios y llego a enterarme de cosas que es como, pero ¿por qué yo tengo que ahora enterarme de esto? Y es como, bueno, quizás porque otras personas no son capaces de hacer lo que yo sí puedo hacer. Quizás porque no le tengo miedo a estas cosas y por eso en los trabajos es que he tenido problemas en todos. Porque si veo estas cosas es como no puedo quedarme callada. Y problemas no como que me echen ni nada por el estilo, no, solo que pues sí confronto, sobre todo a los mandos medios. Yo tengo una enorme ventaja y es que yo generalmente le caigo bien a los que tienen más poder, porque creo que el que tiene más poder no ve en mí como si yo les fuera a quitar el puesto ni el butaco, sino como de verdad es una persona que es pila o es responsable y me llevan más bien a acompañar sus procesos. Y yo soy de las personas que no les va a decir a los jefes sí a todo, porque para eso estoy contratada, ¿no? Para eso me contratan. Pero eso genera problemas. Y no sé si eso está relacionado o no con la justicia, pero el decir las cosas es complejo. La sociedad no está acostumbrada a personas como yo y eso era algo que me decía Alejandro. Él decía que mi mayor defecto y mi mayor cualidad era ser tan directa. Y era una cualidad para él increíble y un defecto porque la sociedad no está acostumbrada a personas como yo. Entonces eso genera como inconvenientes. Yo los y las invito a que podamos ser un poco más consecuentes con nosotros mismos y con nosotras mismas y también de alguna forma poder denunciar de frente, ojalá, las injusticias. Me cuesta un montón las personas lambonas, no puedo, me da urticaria, me salta el ojo. Quizás porque siempre he tenido el apoyo de mis papás y de las personas que amo, ha hecho que yo tenga ciertas seguridades y que no me den miedo ciertas cosas, como perder mi trabajo. Yo sé que una de las razones por las cuales muchas veces no me han vuelto a contratar en mis trabajos es porque me les vuelvo como una piedrita en el zapato. Y eso es algo que me pasó cuando Alejandro se enfermó. Alejandro tuvo un año muy difícil, su último año de vida fue muy difícil. Y las personas que trabajaban en la entidad en la que yo trabajaba se portaron muy mal, muy mal. Y los viernes era la quimio de Alejandro y ellos me ponían reuniones todos los viernes y me dijeron en algún momento que yo no estaba cumpliendo mi contrato. La quimio de Alejandro duraba 8 horas porque tenía 2 quimios y había que ponerle suero, quimio, suero, quimio, suero. Y si yo no iba, pues Alejandro además no podía pararse solo al baño, tenía un tumor cerebral. Yo nunca le conté a esas personas la trascendencia de la dificultad que había en mi hogar, pero sabían que mi esposo estaba enfermo. Finalmente yo tomé la decisión de irme, fui a renunciar y mi mamá me acompañó. Mi mamá se fue conmigo a la oficina. Y yo les dije, como saben qué, voy a dejar todo por escrito, pero ustedes son unas malas personas.
y yo tengo la posibilidad y los ahorros para irme y estar con mi esposo 24/7. Pero ustedes en 3 meses los van a sacar. Eran todos contratistas, ni siquiera eran jefes, nunca fueron jefes. Y sí, a los 3 meses literalmente se fueron porque hubo justicia, no sé si es justicia divina o qué. Y después salió un video que se llama En mi pareja que hizo Alejandro, y ese video pues se movió mucho y ahí supieron que mi esposo se había muerto. Y estas personas fueron como, ay, no, no sabíamos que la situación de Carolina era tan grave. Y es como, sí sabían. Yo nunca me volví a encontrar a esas personas, pero sé que de Santidad no se fueron bien. De Santidad no se fueron bien. Y después de 5 años de yo haberme ido de Santidad, me volvieron a llamar. Porque la vida es así. Y yo decidí volver y me costó mucho trabajo volver, pero tuve apoyo de personas que habían trabajado conmigo y me esperaban en el primer piso. Pero eso también es justicia. Y justicia para mí también, como para volver y cerrar ese ciclo y ese lugar en el que yo también había trabajado con Alejandro, porque yo entré a ese edificio por él. Por cuando éramos novios, él presentó mi hoja de vida y me contrataron. Y luego volví y fue como, bueno, nunca me voy a volver a encontrar esas, o sea, no sé si me las vuelvo a encontrar, pero esas personas ya no estaban trabajando ahí, se fueron al poquitico tiempo de que yo me fuera. Y bueno, eso también es un poco de justicia. Y la justicia muchas veces no es que tengan que ser a mano propia, no como el personaje de Dumas, pero sí que no ignoremos lo que les pasa a los demás. No ignoremos, eso creo que es fundamental. La indiferencia y la ignorancia. Y es como, mientras le estén haciendo a esa persona algo, pero a mí no me lo hagan, todo bien, yo sigo. No, no debería ser así. Como que solamente actuamos cuando se meten con nosotros. Pero el bien común también es importante y está por encima del bien individual. Pero se nos ha olvidado. Y bueno, termino este video para invitarlos también a eso. Y si para ustedes, ¿qué es la justicia y qué han hecho justo para ustedes en la vida? Y si existe de alguna manera la compensación universal, quizás sí, quizás no, no lo sé. Este es un video que lleva también a obligarme a mí misma a publicar por acá el disfraz de la virtud tarde o temprano, por capítulos. La idea es que semanalmente salga ese texto, como parte de la justicia de yo haber llegado a vivir algo que otras personas habían vivido y que al vivirlas yo fue como, bueno, pues no me voy a quedar callada, no me voy a quedar con esto. Chao, chao.